Centésimadécima Asamblea de Obispos de Bolivia. Cochabamba, Casa Cardenal Maure, del 26 al 29 de abril de 2022. San Marcos Evangelista escribió el segundo evangelio que tenemos en el orden ahora, pero es el primero de los evangelios y el más cortito. ¿Qué sabemos de San Marcos? Dicen los historiadores que probablemente estaba entre los 3.000 bautizados en la primera conversión que predicó Pedro. Pero seguro es que era un pariente, dicen también un primo de Bernabé. Entonces este hombre predicó junto con Pablo y vemos cómo es importante que el Señor acomoda las cosas, porque junto con Pablo, Bernabé y Marco fueron en un primer viaje, y resulta que Marcos tuvo un poco de miedo cuando estaban entrando en un lugar más peligroso y se volvió. Cuando en el segundo viaje Bernabé dijo, llevemos a Marco, Pablo dijo, no nos arriesguemos porque él en estos momentos falla. Y no lo llevaron. Y sin embargo, Marcos se juntó con Pedro y fue como su secretario, dicen, ¿no? Y a tal punto que hoy día la primera lectura de la carta de San Pedro Apóstol termina con esta locución. La iglesia de Babilonia que ha sido elegida con ustedes los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Les escribo estas breves palabras por medio de Silvano, a quien considero mi hermano. Es decir, todo el evangelio se difundió por medio de personas que no siempre tenían las mismas cualidades. Pablo era aquel que se arriesgaba y se iba por todo lado, naufragó alguna vez, salió de la ciudad en un canasto, ¿no? Y en cambio este Marcos fue aquel que atentamente, dice también la tradición, escribió todo lo que había visto con Pedro, y escribió todo lo que Pedro decía, y escribió el Evangelio de San Marcos para la comunidad de Roma. ¿Y qué significa escribir este Evangelio? Significa ponerse en sintonía con todo lo que los apóstoles, los primeros testigos, habían vivido con Jesús. Significa escribir de tal manera que llegue a las personas esto que está escribiendo para que puedan transformar su vida. Por eso el Evangelio que se escoge el día de hoy es del mismo Marcos, en el que Jesús el resucitado se apareció a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Es decir, está escrito para suscitar fe. Y suscitar fe para alcanzar salvación. Y alcanzar salvación para dar testimonio de esa salvación a los demás. ¿Cómo vamos a dar testimonio de esa salvación? Prodigios acompañarán a los que crean. ¿Cuáles prodigios? Arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar de las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Es decir, el Señor nos invita a enfrentar el mal. Nos invita, cuando habla de nuevas lenguas, a buscar nuevas maneras de comunicar. Cuando yo abro el internet y busco San Marcos Evangelista, ¿cuántas personas han dedicado tiempo y sus cualidades para meter tanta información de este tema, ¿no? Y hay muchos temas del Evangelio que tendremos que buscar nuevas lenguas para aprender y para manifestar a los demás de esta manera. Ciertamente hay dificultades y las dificultades son muchas, pero el Señor también nos invita a la misericordia
Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Es decir, tantas enfermedades en el mundo que no son solamente físicas, que esperan nuestra palabra misericordiosa, transmitida directamente desde Jesús por medio de los apóstoles y también por medio de quienes han manifestado por escrito ese testimonio, los evangelistas. Pidámosle hoy día al Señor, recordando a San Marcos Evangelista, que también nosotros pongamos nuestras cualidades y también nuestros temores en la presencia de Dios, para que por medio de su Espíritu Él transforme nuestra vida y nos haga mejores testimonios de Cristo resucitado en el mundo.